La Academia Galáctica era una maravilla de ingeniería avanzada y un centro de brillantez intelectual de todo el universo conocido. Era un símbolo de unidad entre innumerables especies alienígenas, cada una de las cuales aportaba sus talentos y perspectivas únicos a la búsqueda del conocimiento. El experimento anual de supervivencia en el planeta Barón X-12 era uno de sus eventos más prestigiosos, diseñado para probar la adaptabilidad y la resiliencia. Era tanto una competencia como un rito de paso para los estudiantes más brillantes de la Academia. Los participantes incluían seres con mejoras de bioingeniería, criaturas con relaciones simbióticas con su entorno y especies que habían evolucionado en algunas de las condiciones más duras imaginables. En medio de esta variedad de diversas formas de vida, había un solo humano. Troy Francis Troy fue uno de los pocos humanos que asistieron a la Academia Galáctica y su presencia siempre llamó la atención. Después de todo, los humanos eran considerados primitivos en comparación con las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Carecían de armas naturales, defensas biológicas o incluso las adaptaciones extremas de muchas otras especies. Poseído por los demás estudiantes, la inclusión de Troy en el experimento parecía ridícula en el mejor de los casos e insultante en el peor. Cuando los participantes llegaron a X-12, las burlas comenzaron casi de inmediato. X-12 era un páramo implacable de rocas irregulares, vientos abrasadores y noches heladas. Sus escasos recursos requerían sentidos agudos y técnicas de supervivencia avanzadas para localizar. La primera tarea para los participantes era inspeccionar el área, identificar fuentes potenciales de sustento y construir un refugio básico. La mayoría de los extraterrestres se sumergieron en el desafío con entusiasmo. Sus rasgos especializados les daban una ventaja. Un estudiante, un reptil imponente llamado Drar, usó su visión infrarroja para escanear el paisaje en busca de señales de calor que pudieran indicar fuentes de agua subterránea. Otro, un ser cristalino, llamado Cell, absorbió la luz solar para almacenar energía en su cuerpo. Sin embargo, Troy adoptó un enfoque diferente. En lugar de apresurarse en la tarea como los demás, se detuvieron para estudiar el terreno con un pequeño cuaderno. Comenzaron a dibujar el área, notando la dirección del viento, la posición del sol y la patrones de los afloramientos rocosos. Mientras los otros estudiantes se apresuraban, Troy seleccionó con calma un lugar cerca de una gran roca que sobresalía y comenzó a juntar piedras y ramas más pequeñas para crear un refugio rudimentario. Los extraterrestres notaron rápidamente la aparente falta de urgencia de Troy. «Miren al humano». Uno de ellos se burló. Un insectoide de múltiples extremidades llamado Kren. Están construyendo una pila de rocas mientras que el resto de nosotros estamos encontrando recursos reales. ¿Cómo esperan sobrevivir un día aquí y mucho menos una semana? Drar se unió con su voz profunda retumbando con diversión. No lo harán. Los humanos no pueden manejar dificultades reales. Les daré 2 días antes de que rueguen por irse. Troy ignoró las burlas y se concentró en su tarea. Reforzaron el refugio con capas de ramas superpuestas que se aplaudían para crear aislamiento y organizar las rocas para bloquear el viento cortante. El diseño era simple pero efectivo, basándose en técnicas que la humanidad había perfeccionado durante milenios de supervivencia en entornos hostiles. Una vez que el refugio estuvo completo, Troy pasó a la siguiente prioridad. Agua. Llevando un pequeño kit de herramientas, Troy exploró el área cercana cuidadosamente. Observando el suelo en busca de señales de humedad, el terreno rocoso de X-12 hizo que encontrar agua fuera un desafío, pero la paciencia de Troy valió la pena. Cerca de la base de un acantilado empinado, descubrieron una depresión poco profunda llena de arena gruesa. Usando un filtro improvisado hecho con un tubo hueco y materiales en capas de su mochila, Troy extrajo una pequeña cantidad de agua suficiente para llenar su contenedor portátil mientras que los otros participantes estaban ocupados mostrando sus habilidades. La antena de Kren tembló mientras cavaban en el suelo, desenterrando tubérculos ricos en nutrientes. Cell permaneció inmóvil en la cima de una colina, absorbiendo la luz del sol para cargar sus reservas de energía. Drar ya había encontrado un pequeño charco de agua y estaba disfrutando del resplandor de su logro. Al final del primer día, la mayoría de los participantes habían reunido comida y agua y construido refugios elaborados. Los esfuerzos de Troy en comparación parecían modestos. Su refugio era modesto, su suministro de agua limitado, y ni siquiera habían intentado buscar comida, pero esta falta de progreso visible solo alimentó el ridículo de los otros estudiantes. Esa tarde, cuando llegó la primera de las gélidas noches de X-12, los participantes se acurrucaron en sus refugios. La temperatura se desplomó rápidamente y los vientos aulladores barrieron el paisaje desolado. Troy se agazapó dentro de su
Refugio envuelto en una manta de supervivencia aislada, su calor corporal quedó atrapado por las capas de rocas y ramas cuidadosamente dispuestas. En contraste, algunos de los estudiantes alienígenas comenzaron a sentir incomodidad. El cuerpo cristalino de Zil, aunque era brillante para almacenar energía solar, luchaba por retener el calor en ausencia de luz solar. El exoesqueleto de Kren, que brindaba una excelente protección contra los depredadores, ofrecía poco aislamiento contra él. Incluso Drar, con su piel gruesa y escamosa, encontró la temperatura difícil de soportar por la mañana. Las grietas en la confianza de los alienígenas comenzaron a mostrarse. Los Kren salieron de su refugio temblando a pesar de su exterior duro. Zil parecía más opaco de lo habitual, su energía almacenada se agotó. Solo Troy parecía no verse afectado. Saliendo de su refugio para verificar la dirección del viento y hacer pequeños ajustes a su estructura, mientras los participantes se reunían para un control de mediodía, los instructores notaron su progreso. La mayoría de los estudiantes alienígenas se jactaron de sus esfuerzos de recolección de recursos, mostrando sus multas con orgullo. Troy, cuando se le preguntó, simplemente dijo: he asegurado agua y construido un refugio, estoy conservando mi energía para los días venideros. Esta respuesta fue recibida con burlas. Conservando energía en Erderner, se burló: solo estás evitando el trabajo porque no puedes seguir el ritmo, no durarás lo suficiente para que importe. La expresión de Troy permaneció tranquila. Ya veremos, respondieron. Simplemente, a pesar de su confianza, el escepticismo de los demás permaneció en ellos. Troya era poco más que una curiosidad, una especie sin las ventajas biológicas necesarias para sobresalir en un entorno así. Sin embargo, cuando el primer día en X-12 llegó a su fin, una determinación silenciosa irradió de Troya mientras los alienígenas confiaban en sus habilidades naturales. Troya se basó en algo más profundo, la resistencia de una especie que había enfrentado innumerables desafíos y se había adaptado para sobrevivir contra todo pronóstico. En los días venideros, esta silenciosa resistencia se volvería imposible de ignorar, desafiando todo lo que los alienígenas creían saber sobre los humanos, pero por ahora Troya seguía siendo un enigma. El humano que se atrevió a competir en un mundo alienígena. El segundo día en X-12 comenzó con el débil resplandor de los soles gemelos del planeta arrastrándose sobre el horizonte irregular. El aire era agudo y seco, con el sabor metálico del terreno rocoso a pesar del frío cortante de la noche anterior. El calor ahora comenzaba a acumularse rápidamente, un recordatorio brutal de los implacables extremos del planeta. Los estudiantes alienígenas se agitaron en sus refugios gimiendo mientras se adaptaron al cambio repentino de temperatura, pero Troy ya estaba despierto, organizando meticulosamente sus escasos suministros y comprobando el estado de su refugio. Mientras que la mayoría de los demás participantes habían pasado el primer día reuniendo comida o haciendo alarde de sus habilidades avanzadas, Troy se había centrado en asegurar las necesidades básicas. Este enfoque pragmático no pareció impresionar a los demás, pero había dado sus frutos durante la noche helada. Ahora, con el calor sofocante, el enfoque de Troy se centró en la conservación del agua y la búsqueda de sombra. Cuando los instructores llamaron a los participantes para la sesión informativa del día, el grupo se arrastró hasta el punto de encuentro designado. Drar, el guerrero de guerra reptil, caminó con confianza hacia el frente, sus gruesas escamas brillaban bajo el calor creciente. Kren, el insectoide de múltiples extremidades, siguió su antena moviéndose nerviosamente. El cuerpo cristalino de Zil refractaba la luz del sol creando una deslumbrante exhibición de colores, pero su brillo, una vez brillante, parecía atenuado. Los instructores describieron el primer desafío. Localizar una fuente confiable del sustento en X-12, la comida y el agua eran escasos y la capacidad de asegurar estos recursos era fundamental para la supervivencia. Los alienígenas intercambiaron miradas confiadas, sabiendo que sus rasgos únicos les darían una ventaja. Troy permaneció en silencio, su expresión era tranquila pero concentrada. El grupo se dispersó rápidamente, cada uno en dirección diferente para abordar la tarea. Drar, con su poderosa constitución y sus sentidos mejorados, comenzó a escanear el horizonte en busca de señales de agua subterránea. Se movió con un propósito, sus afiladas garras se clavaron en el suelo rocoso mientras buscaba depósitos ocultos. Los Kren usaron su hormiga 10 para detectar débiles firmas químicas con la esperanza de localizar plantas comestibles u hongos. A pesar de su energía desvaneciente, flotaron con gracia hacia un grupo de rocas atraídas por débiles destellos de humedad que se reflejaban en las rocas. Troy, en contraste, adoptó un enfoque más lento y metódico. Se movieron de manera constante por el terreno, sus ojos escanearon en busca de cambios sutiles en el paisaje, mientras que los demás confiaron en sus habilidades naturales. Troy confió en la observación y la deducción. Notaron la dirección del viento,
los patrones de erosión en las rocas y la forma en que pequeños parches de musgo se aferraban a las áreas sombreadas. Estas pistas, aunque aparentemente insignificantes, proporcionaron información valiosa sobre el entorno. A medida que avanzaba el día, los desafíos de X-12 se hicieron más evidentes. El calor opresivo agotó la energía de los participantes, y el terreno rocoso hizo que cada paso fuera una lucha. La fuerza bruta de Dra. Nar le permitió cubrir grandes distancias, pero incluso él comenzó a disminuir la velocidad a medida que el calor pasó factura. Kren, A pesar de sus agudos sentidos, encontró poco más que un puñado de plantas marchitas que apenas calificaban como comestibles. Los Zil, que habían esperado reponer sus reservas de energía, se encontraron marchitándose bajo los soles implacables. Mientras tanto, la paciencia de Troy dio sus frutos. Descubrieron una pequeña grieta en la base de un acantilado por donde se filtraba un hilo de agua. Las rocas era apenas más que un parche húmedo, pero para Troy era un salvavidas. Usando su sistema de filtración portátil extrajeron cuidadosamente suficiente agua para llenar su contenedor. No era mucho, pero estaba limpio y seguro para beber. Los otros participantes, notando el hallazgo de Troy, comenzaron a agitarse. Drar, que había pasado horas cavando infructuosamente, se acercó furioso a la ubicación del humano. Sus penetrantes ojos amarillos se entrecerraron mientras observaba a Troy filtrando agua con calma. ¿Es este tu gran logro humano?, gruñó unas gotas de agua patético. Troy respondió a su mirada, sin pestañear. Es suficiente, por ahora, respondieron simplemente. Drar resopló con desdén. Pero no dijo nada más, se alejó pisoteando, murmurando en voz baja sobre la inutilidad de los esfuerzos del humano. Mientras el sol se hundía más en el cielo, los participantes comenzaron a regresar a sus refugios, sus multas en los pies. Los instructores llevaron a cabo una revisión del progreso de cada estudiante. Drar, a pesar de su frustrado por un momento, logró recolectar una pequeña cantidad de agua de una piscina poco profunda que había descubierto. Kren, Presentó su puñado de plantas y explicó su valor nutricional. Zil, Sin embargo, tenía poco que mostrar. Sus reservas de energía casi se agotaron después de un día de búsqueda infructuosa. Cuando fue el turno de Troy, presentaron su agua filtrada y describieron el proceso metódico que los había llevado a encontrarla. Los instructores asintieron con aprobación y notaron la practicidad y eficiencia de su enfoque. Sin embargo, los otros estudiantes permanecieron impasibles. Apenas están sobreviviendo. Kren se burló. Estamos prosperando aquí. Troy no respondió, eligiendo, en cambio, concentrarse en sus preparativos para la noche que se avecinaba. Sabían que las próximas horas traerían otro frío helado. Y conservar energía sería crucial cuando cayera la oscuridad. Los estudiantes alienígenas se retiraron a sus refugios, exhaustos por los esfuerzos del día. La confianza de Drak parecía sacudida y la presunción de Kren se había apagado, pero ninguno lo admitiría. Zil se debilitó, pero aún así, decidido. Se sentó en silencio. Silencio. Él y sus ojos cristalinos, la forma apenas captaba la luz de la luna. Troy una vez más parecía tranquilo y sereno. Su refugio, aunque simple, proporcionaba calor y protección contra el viento. El agua que habían recolectado estaba almacenada de manera segura y lista para sustentarlos durante el día siguiente. El primer desafío había revelado las duras realidades de X-12 y las vulnerabilidades de sus participantes. Mientras que los alienígenas confiaban en sus habilidades innatas, Troy confiaba en la estrategia y la resiliencia. Fue un marcado contraste que dejó a muchos de los estudiantes cuestionando sus suposiciones sobre los humanos mientras las estrellas titilaban sobre el paisaje desolado. Troy permaneció despierto en su refugio reflexionando sobre los eventos del día. Sabían que los verdaderos desafíos aún estaban por venir y que la supervivencia en X-12 requeriría no solo fuerza física sino fortaleza mental y adaptabilidad. En ese momento, Troy sintió una tranquila sensación de determinación. No solo estaban sobreviviendo, estaban demostrando que la humanidad tenía un lugar entre los seres más extraordinarios y ordinarios de la galaxia. El cuarto día en X-12 comenzó con una quietud pesada del tipo que precedió. A un cambio en los patrones climáticos volátiles del planeta, los soles gemelos estaban ocultos detrás de un velo de nubes oscuras y el aire llevaba una humedad opresiva que se aferraba a cada superficie. Para los participantes alienígenas, este cambio repentino fue inquietante. Muchos de ellos habían confiado en los ciclos predecibles del planeta de calor intenso y frío helado para planificar sus estrategias de supervivencia. Ahora la incertidumbre se cernía y con ella vino una creciente sensación de inquietud. Troy emergió de su refugio temprano. Como lo habían hecho todos los días, sus movimientos eran deliberados y eficientes sin delatar nada.
De la fatiga que pesaba sobre los demás para entonces, la mayoría de los estudiantes alienígenas mostraban signos de tensión. El cuerpo cristalino de Phil se había apagado a un gris apagado, un marcado contraste con su alguna vez brillante resplandor. Los movimientos de los Kren eran lentos, generalmente alertas, antena caída. Incluso DRA, que había parecido invencible solo unos días antes, disminuyó sus escamas, perdiendo su lustroso brillo mientras el grupo se reunía para la sesión del instructor. Evaluación intermedia. El contraste entre Troy y los demás era innegable. Mientras que los alienígenas habían comenzado fuertes, su dependencia de las habilidades inherentes estaba demostrando ser un arma de doble filo. Sus cuerpos evolucionaron para entornos específicos. Lucharon por adaptarse a la implacable imprevisibilidad de X-12. Troy, por otro lado, se había preparado para este momento. Su estrategia de conservación de energía y recursos, si bien a primera vista no parecía notable, ahora estaba dando sus frutos. Los instructores describieron el desafío del día: construir un sistema de recolección de agua sostenible. El ejercicio tenía como objetivo probar la capacidad de los participantes para adaptarse a la escasez de recursos de X-12 y planificar la supervivencia a largo plazo para los alienígenas. La tarea parecía casi imposible. La mayoría ya había agotado sus reservas de energía. Buscaban soluciones temporales y les quedaba poco para dar. El competidor intentó reunir su fuerza. Un sistema de recolección de agua H. Gruñó su voz profunda, que todavía tenía un dejo de desafío. Esto será fácil, cavaré hasta encontrar un manantial, si es necesario. Creen, sin embargo, estaba menos seguro. El suelo es demasiado duro, murmuraron, su estructura de múltiples extremidades hundiéndose incluso con toda mi excavación. Ayer apenas encontré nada. ¿Cómo se supone que construyamos algo que dure? Troy escuchó la discusión. Sin comentario, su mente ya estaba corriendo por las posibilidades. Habían observado el terreno del planeta de cerca durante los últimos 3 días, notando patrones en las formaciones rocosas y la forma en que el agua se filtraba a través de ciertas áreas. Después de las breves nieblas matinales, este conocimiento, combinado con algunas herramientas simples y su comprensión de la física básica, le dio a Troy una idea. Mientras los otros participantes discutían y debatían, Troy se puso a trabajar. Seleccionaron un lugar cerca de su refugio donde el suelo se hundía ligeramente, creando una cuenca natural usando rocas y ramas que habían recolectado antes. Construyeron un sistema de embudo simple, diseñado para dirigir cualquier humedad a un contenedor central. El diseño no era perfecto, pero fue eficiente y requirió un mínimo esfuerzo para mantenerlo. Los otros estudiantes observaron el progreso de Troy con una mezcla de curiosidad e incredulidad. ¿Qué están haciendo? Kren preguntó a su antena, temblando semanalmente, perdiendo el tiempo como siempre. Drar se burló, aunque su voz carecía de su convicción habitual. Al mediodía, las nubes de arriba comenzaron a soltar una llovizna ligera. La primera señal de lluvia en X-12 en semanas, para Troy, fue una oportunidad. El sistema de embudo que habían construido funcionó como estaba previsto, capturando las preciosas gotas y canalizándolas hacia el contenedor. Debajo, los otros participantes se apresuraron a aprovechar la lluvia usando métodos improvisados para recolectar agua, pero sus esfuerzos fueron torpes e ineficientes. Cuando la lluvia paró, Troy había logrado llenar casi la mitad de su contenedor. Los otros, por el contrario, solo habían recolectado pequeñas cantidades. Gran parte se perdió por evaporación o fue absorbida por el suelo. La frustración se desbordó entre el grupo. Dar, con su orgullo herido, se dirigió pisando fuerte hacia el refugio de Troy. Exigió que sus ojos amarillos se entrecerraran. ¿Sigues siendo más listo que nosotros? No tienes ninguna de las ventajas que tenemos. Ni siquiera deberías estar aquí. Troy lo miró a los ojos con calma. La supervivencia no se trata de fuerza o velocidad, dijeron. De manera uniforme, se trata de adaptarse a lo que te rodea. Solo estoy usando lo que está disponible. Drark apretó la mandíbula, pero no respondió. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Troy con su trabajo. A medida que avanzaba el día, la disparidad entre Troy y los demás se hizo más pronunciada. Phil, cuyas reservas de energía estaban críticamente bajas, colapsó cerca de su refugio. Incapaz de continuar. Los intentos de Kren de cavar una zanja de recolección de agua los habían dejado exhaustos y con las manos vacías. Incluso Drar, que se enorgullecía de su destreza física, se vio obligado a retirarse a su refugio, derrotado por las duras condiciones del planeta. Al anochecer,
los instructores convocaron al grupo para una sesión informativa. Elogiaron el innovador sistema de recolección de agua de Troy y señalaron cómo demostraba tanto ingenio como por suerte. Los demás participantes recibieron comentarios sobre sus esfuerzos, pero estaba claro que su confianza inicial se había hecho añicos. Por primera vez, los estudiantes alienígenas comenzaron a ver a Troy no como una anomalía, sino como un competidor legítimo. Su burla anterior dio paso a un respeto a regañadientes, aunque ninguno estaba dispuesto a admitirlo en voz alta. Esa noche, cuando el grupo regresó a sus refugios, una tensión silenciosa se instaló en el campamento. Los alienígenas, que alguna vez estuvieron tan seguros de su superioridad, ahora se vieron obligados a enfrentar sus propias limitaciones. Mientras tanto, Troy yacía despierto en su refugio escuchando el aullido distante del viento. Sabían que los desafíos estaban lejos de terminar, pero por primera vez sintieron una sensación de validación. El experimento ya no se trataba de demostrar el valor de la humanidad a los demás, se trataba de mostrar que la supervivencia no estaba definida por la biología o la tecnología. Se trataba de adaptabilidad, determinación y la resiliencia silenciosa que permitía a la humanidad prosperar incluso en las condiciones más duras. Mientras las estrellas iluminaban el cielo nocturno, Troy se permitió una pequeña sonrisa. El camino por delante era incierto pero estaban listos para lo que X-12 tuviera para ofrecer al sexto día el implacable. Paisaje de X-12 había convertido al grupo de participantes alienígenas, que alguna vez estuvieron seguros, en sombras de lo que fueron. Los desafíos del planeta, sus días abrasadores, noches heladas y clima impredecible los habían desgastado el experimento que inicialmente había parecido una oportunidad emocionante para mostrar sus fortalezas naturales ahora se sentía como una prueba. Diseñada para exponer sus debilidades, la mañana estaba pesada con una extraña quietud, ningún viento movía las rocas irregulares y los soles gemelos colgaban en el cielo como vigilantes distantes. Troya, como siempre, fue la primera en emerger de su refugio. Sus movimientos eran deliberados, como si cada paso fuera parte de un plan cuidadosamente calculado. Revisaron el pequeño sistema de recolección de agua que habían construido, ajustaron su posición ligeramente para optimizar para el ángulo cambiante de los soles y tomó un sorbo de su menguante suministro para Troya. Los últimos 5 días habían sido una lección de equilibrio. Cada acción, cada decisión se sopesaba contra la energía que requería y el beneficio potencial que podía producir. A diferencia de sus competidores, Troy no se había apresurado a demostrar su valía o competir por la aprobación del instructor. En lugar de eso, se habían concentrado en un objetivo: la resistencia. Los otros participantes, sin embargo, habían llegado a sus límites. Drar, el orgulloso guerrero reptil, estaba sentado encorvado fuera de su refugio, desmoronado. Su cuerpo, alguna vez imponente, ahora estaba desplomado y sus escamas habían perdido su brillo vibrante. La antena de Ken se movió débilmente mientras intentaban tapar un agujero en su refugio. Sus múltiples extremidades temblaban de agotamiento. Zil, el ser cristalino, yacía inmóvil bajo un escaso afloramiento de roca, su forma alguna vez brillante ahora opaca y agrietada. Los instructores llegaron a media mañana, sus expresiones ilegibles mientras inspeccionaban al grupo. Era hora del penúltimo desafío: recurso para compartir. Cada participante debía reunir sus suministros restantes con los demás y decidir colectivamente cómo distribuirlos. El objetivo no era solo probar su ingenio, sino también evaluar su capacidad para cooperar bajo un estrés extremo. El anuncio fue recibido con un pequeño silencio. La idea de compartir lo poco que les quedaba era impensable para la mayoría de los participantes. Los ojos de Darker se entrecerraron. Sus manos con garras se apretaron en puños. Compartir. Gruñó. He trabajado por cada gota de agua que tengo. ¿Por qué debería dársela a alguien más? Kren intervino con su voz aguda y desesperada. Esto es ridículo. Apenas estamos sobreviviendo como estamos. ¿Cómo se supone que debemos compartir cuando ni siquiera tenemos suficiente para nosotros? Los instructores permanecieron impasibles y simplemente afirmaron que el desafío no era negociable. Los participantes tenían hasta el atardecer para llegar a un acuerdo o todos fallarían en el experimento. Mientras el grupo se reunía para discutir sus opciones, las tensiones estallaron. La voz retumbante de Darker dominaba la conversación e insistía en que los que tenían, los que más trabajaron, deberían quedarse con lo máximo. Kren defendió una distribución equitativa, alegando que la cooperación era la única forma de sobrevivir. Zil era demasiado débil para contribuir. Simplemente se sentó en silencio. Su forma borrosa era un claro recordatorio de lo que estaba en juego. En medio del caos, Troy observó en silencio que no habían hablado desde que se anunció el desafío. En cambio, escuchó los
argumentos al observar cómo se desarrollaba la dinámica. Cuando el debate llegó a un punto muerto, Troy finalmente se puso de pie. No vamos a sobrevivir si seguimos discutiendo. Dijeron con calma que si no podemos encontrar una manera de trabajar juntos, nada de esto importa. Drar miró a Troy con los ojos amarillos brillando de frustración. ¿Y qué sugerirías, humano? ¿Crees que puedes resolver esto? Troy lo miró a los ojos sin pestañear. Creo que debemos dejar de enfocarnos en lo que no tenemos y comenzar a ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Con eso, Troy caminó hacia su refugio y recuperó sus suministros. Un contenedor de agua parcialmente lleno. Algunas ramas recolectadas y las herramientas simples. Ellos había usado durante todo el experimento, los colocaron en el centro del grupo y retrocedieron. Esto es lo que tengo. Troy dijo que si lo combinamos con lo que todos los demás tienen, tal vez podamos encontrar una manera de hacerlo durar un momento. Solo hubo silencio. Luego, de mala gana, Ken agregó su pequeño manojo de plantas marchitas a la pila. Drar dudó en su orgullo. Waring con su agotamiento antes de finalmente contribuir con su contenedor de agua. Incluso Cel apenas pudo moverse. Logró empujar su cristal de energía restante al centro. Con los suministros retirados, Troy comenzó a organizarlos. Sugirieron racionar el agua con cuidado. Usar las plantas para crear un guiso básico que pudiera proporcionar algo de sustento y utilizar el cristal de energía de Cil para alimentar una fuente de calor improvisada para cocinar. El plan no era perfecto, pero era lo mejor que tenían. A medida que avanzaba el día, el grupo trabajó en conjunto para implementar el plan de Troy. Drar usó su fuerza para romper ramas más grandes para el fuego. Las extremidades del Ig de Kren resultaron útiles para organizar la configuración de cocina. Incluso Cil contribuyó con su cristal de energía. Emitiendo justo el calor suficiente para hervir el agua al atardecer, el grupo había logrado crear una comida modesta. No era mucho, pero fue suficiente para restaurar una pequeña medida de fuerza a cada uno de ellos. Por primera vez desde que comenzó el experimento, los participantes sintieron un rayo de esperanza esa noche mientras se acurrucaban alrededor del fuego improvisado. El estado de ánimo era notablemente diferente. La animosidad que había definido sus interacciones fue reemplazada por una frágil camaradería. Drar, que había sido el crítico más vocal de los métodos de Troy, se reclinó contra una roca. Su expresión era pensativa. «Eres más duro de lo que pareces. Humano», dijo a regañadientes. Troy sonrió levemente. «La supervivencia no se trata de ser el más fuerte». Respondieron. «Se trata de encontrar una manera de seguir adelante sin importar lo que pase». Los demás asintieron en silencio. Su agotamiento se vio atenuado por un nuevo respeto por su competencia humana. Los desafíos de 12 los habían llevado al borde, pero en el proceso también les había mostrado el valor de la resiliencia, la cooperación y la adaptabilidad. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas iluminaban el cielo nocturno, el grupo se permitió un momento de descanso. Sabían que el desafío final los esperaba, pero por ahora estaban contentos de sentarse juntos. Unidos por la lucha compartida por la supervivencia, para Troy el caballero marcó un punto de inflexión. El experimento ya no era solo una prueba de resistencia, era una prueba de que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en la fuerza bruta o la tecnología avanzada, sino en la capacidad de adaptarse, conectarse y perseverar frente a probabilidades abrumadoras. El último día en X-12 llegó con una calma espeluznante. El planeta que había parecido tan implacablemente hostil durante la semana pasada ahora se sentía extrañamente moderado. Los vientos se habían calmado. Los cielos estaban despejados y el calor opresivo de los soles gemelos se atenuaba con una leve brisa refrescante. Para los participantes restantes, sin embargo, la tranquilidad solo aumentó la tensión. Sabían que esta era su última oportunidad de demostrar su valor después de soportar los extremos del planeta y lidiar con sus propias limitaciones. El final estaba a la vista, pero también lo estaban las pruebas finales más exigentes. Troy se despertó temprano como siempre lo hacía. Su mente se despejó a pesar del agotamiento físico que se aferraba a su cuerpo como una capa pesada. Durante los últimos 6 días, habían visto a sus competidores flaquear, cada uno arrastrado por los desafíos de X-12 de maneras que sus ventajas biológicas no podían mitigar y, sin embargo, esos mismos competidores todavía estaban aquí, magullados, maltratados y humillados, pero vivos para Troy. Esa resiliencia, por más renuente que fuera, significaba que hoy no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de demostrar que incluso en las circunstancias más duras había espacio para el crecimiento, la comprensión y el respeto mutuo.
Los instructores llegaron al mediodía. Sus imponentes formas proyectaban largas sombras sobre el grupo mientras describían el desafío final, la prueba de resistencia que cada participante necesitaría atravesar un tramo del terreno más inhóspito del planeta, navegando por acantilados irregulares. Géiseres hirvientes y arenas movedizas para llegar a un punto de extracción designado. La prueba pondría a prueba no solo su fuerza física, sino su capacidad de adaptarse y pensar críticamente bajo presión para agregar a la dificultad. Tendrían que hacerlo con suministros mínimos, solo lo que pudieran llevar en una sola mano. Las reacciones de los grupos fueron variadas. Dark apretó la mandíbula, su orgullo se reavivó ante la perspectiva de un desafío que parecía favorecer la fuerza bruta. La antena de Kren tembló de incertidumbre mientras Zil, que se había recuperado ligeramente de los esfuerzos compartidos de la noche anterior, emitió un zumbido débil pero resuelto. Troy simplemente asintió con la cabeza. Su expresión ilegible. Los instructores dieron la señal y comenzó la prueba. Cada participante partió en una dirección diferente, siguiendo sus instintos y estrategias personales. Drar cargó adelante su poderosa estructura, atravesó el terreno rocoso con fuerza bruta. Kren se deslizó a lo largo de un camino sinuoso. Sus múltiples extremidades les daban un equilibrio precario pero efectivo sobre el terreno irregular. Zil se movió lenta pero con firmeza, su forma cristalina reflejando la luz del sol. Mientras tanto, Troy siguió su habitual estrategia mesurada para explorar el paisaje en busca de patrones y señales sutiles que pudieran indicar la ruta más segura o eficiente. El primer tramo de la prueba fue agotador. Las rocas irregulares le cortaron las manos y los pies, y el calor de los géiseres crearon una atmósfera casi sofocante. Drar, que inicialmente confiaba en su capacidad para superar a los demás, comenzó a flaquear a medida que el terreno se volvía más traicionero. Su pesado cuerpo, que alguna vez fue un activo, ahora se sentía como una carga mientras luchaba por encontrar un equilibrio estable. A Kren no le fue mucho mejor. Su agilidad se vio socavada por la arena suelta que se deslizaba por debajo de sus extremidades. Con cada paso, Zil, a pesar de su progreso constante, claramente estaba gastando las últimas reservas de energía. Troy, en cambio, se movía con un ritmo casi inquebrantable. Habían elegido un camino que atravesaba áreas sombreadas y cortavientos naturales, conservando su energía mientras evitaban los peores peligros. Cada paso era deliberado, cada decisión calculada. Llevaban su único recipiente de agua cerca de su cuerpo, minimizando la evaporación y asegurándose de que tendrían suficiente para durar el viaje. Mientras la prueba continuaba, las luchas anticipatorias se hicieron más pronunciadas. Drar, ahora visiblemente exhausto, resbaló en una roca suelta y cayó por una pequeña pendiente, cortándose el brazo con un borde irregular. Rugió de frustración. El sonido resonó en el desértico paisaje. Kren, sus movimientos cada vez más erráticos, colapsaron cerca de un géiser hirviente. Su exoesqueleto, humeante por el intenso calor. Zil, aunque todavía erguido, se ralentizó a paso de tortuga. Su forma cristalina se oscureció con cada momento que pasaba. Troy escuchó el rugido de Dra. Nar se detuvo y miró hacia atrás. Pudieron ver al guerrero reptil luchando por levantar su orgullo, manteniéndolo de pedir ayuda incluso cuando sus fuerzas fallaban. Sin dudarlo, Troy se dio la vuelta y se dirigió hacia él. Alcanzaron a Drakkar y le extendieron una mano. Su voz tranquila pero firme. Vamos, dijeron que no lo lograrás. Solo Drar miró a Troy, sus ojos amarillos llenos de ira y vergüenza. No necesito tu ayuda, gruñó. No tienes que hacerlo, Troy respondió, pero te la daré de todos modos. Después de un momento de vacilación, Drar tomó la mano de Troy. Juntos volvieron a subir la pendiente. Troy aguantó todo el peso de Drakkar que pudo. Cuando llegaron al suelo nivelado, Drar murmuró un graf casi reacio. Gracias, Troy. Simplemente asintió y continuó su camino. Sabían que no había tiempo para pensar en la gratitud o la falta de ella. La prueba estaba lejos de terminar. A medida que el grupo se acercaba al punto de extracción, se hizo evidente que ninguno de ellos lo habría logrado. Sin algún tipo de ayuda, Kren, que había estado al borde del colapso, fue llevado en parte de Away por Zil, que de alguna manera había encontrado la fuerza para apoyar a su compañero participante. Drar, a pesar de su resistencia anterior, siguió el liderazgo de Troy, su actitud una vez burlona reemplazada por una tranquila determinación de terminar lo que había comenzado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el grupo llegó al punto de extracción. Los instructores estaban esperando sus expresiones ilegibles mientras observaban a los participantes tambalearse. Uno por uno, los extraterrestres se desplomaron en el suelo, su agotamiento evidente. Troy, aunque claramente fatigado, permaneció de pie, su mirada firme. Mientras enfrentaban a los instructores, se anunciaron los resultados. Troy fue declarado el ganador general del experimento. Su desempeño durante la semana pasada se consideró el más consistente y adaptable. Los instructores elogiaron su resiliencia, ingenio y voluntad de ayudar a otros, incluso a sus propias expensas. Los participantes extraterrestres
Aunque inicialmente se mostraron reacios a aceptar el veredicto, finalmente reconocieron el logro de Troy. Uno por uno se acercaron al humano ofreciendo palabras de respeto y en algunos casos disculpas silenciosas por su comportamiento anterior. Drar fue el último en hablar, extendió una mano en garra hacia Troy. Su expresión era una mezcla de admiración a regañadientes y respeto genuino. Has demostrado ser humano, dijo, que eres más duro de lo que jamás te creí. Troy le estrechó la mano, una pequeña sonrisa atravesando su agotamiento. Todos demostramos algo, respondieron. Ninguno de nosotros lo habría logrado sin los demás. Mientras el grupo era transportado de regreso a la Academia Galáctica, un sentido de camaradería comenzó a arraigarse. El experimento había probado no solo sus límites físicos, sino también su capacidad de comprensión y cooperación. Para Troy, fue una validación del lugar de la humanidad entre las estrellas, un recordatorio de que la fuerza podía tomar muchas formas y que incluso el individuo más improbable podía inspirar un cambio. Mientras el transbordador ascendía dejando atrás el duro paisaje de X-12, Troy se permitió un momento de tranquila satisfacción. Se habían enfrentado a lo peor que el planeta tenía para ofrecer y emergieron no solo como un sobreviviente, sino como un líder, y al hacerlo habían forjado lazos que perdurarían mucho después de que terminara la prueba, un testimonio de la resiliencia y adaptabilidad que los definió no solo a ellos, sino a toda la humanidad.